A través de los años, muchas veces cuando leemos la palabra, nosotros sabemos de que, como dice la misma palabra, la letra por sí sola puede matar. Muchas veces se tomó y se descontextualizó frases, pasajes, para manipularlo y usarlo a conveniencia del hombre. Es por eso que nosotros cuando leemos la palabra no la podemos leer con un entendimiento natural y terrenal, sino que es necesario que esté el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que vivifica. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es el que va a hacer que nosotros podamos comprender lo que el Padre nos está queriendo decir a través de la palabra. Y que no solamente seamos meros repetidores. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Porque si no, muchas veces, como en cualquier otro lado, siempre se enseña un discurso y ese discurso después no es corroborado, no es pasado por el filtro de la verdad o del conocimiento, y solamente una persona se limita a repetir lo que le han dicho, sea lo que fuere. Y muchas veces depende de qué fuente vino, si es verdadero, si es fidedigno. Pero la palabra del Señor, nosotros sabemos que la palabra proviene de Él. Entonces, ¿a dónde tenemos que recurrir para poder saber su palabra? A la fuente genuina y original, a su palabra. Cada vez que usted escuche de una palabra y usted esté pensando de que ¿cómo será? Quiero lograr mayor entendimiento. Usted métase en oración. Métase en oración y pida al Espíritu Santo que le empiece a traer conocimiento, revelación, sabiduría sobre lo que es la palabra, para que podamos movernos conforme a lo que Dios nos quiere hablar. Y no solamente, como decía, antes te conocía, pero solo de oídas. Ahora te conozco. ¿Cuándo? Cuando usted tiene un encuentro con el Espíritu Santo que está con nosotros por promesa de Jesús. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero compartir en el libro de Mateo capítulo 3 un pasaje que nos va a ir llevando hacia una verdad. Capítulo 3 de Mateo, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Acompáñame a orar. Señor, te pido que en este momento sea tu Espíritu Santo el que nos esté trayendo entendimiento, sea tu Espíritu Santo el que esté tomando total control de lo que va a acontecer, porque nosotros queremos recibir tu palabra con un entendimiento espiritual y no natural y terrenal. Nosotros queremos recibir tu palabra para poder comprender, que se caigan los velos que tenemos y que podamos abrir nuestros ojos espirituales para poder caminar conforme a tu palabra sin ninguna variación. Que nosotros podamos utilizar tu palabra, porque tu palabra es viva, eficaz, es efectiva, tiene poder y da vida. Por eso, Padre Santo, que sea tu palabra la que sea impartida en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acá, según Mateo capítulo 3, está diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. Perfecto. ¿A quién estaba haciendo alusión? ¿Usted sabe? Díganlo bien fuerte. A Jesús. Estaba haciendo alusión a Jesús. ¿Y cómo lo nombraba o cómo lo mencionaba? Jesús es el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué decía? Arrepentidos. Y es el mismo llamado que sigue haciendo hoy en día. Todo aquel que está en malos caminos, que se arrepienta. El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando habla esta palabra siempre hace alusión, porque la misión de Juan el Bautista era venir a predicar
a profetizar, a enseñar sobre la venida de uno mayor, que era Jesús precisamente. Ahora, avancemos un poquito a Mateo capítulo 11. Yo creo que esta prédica va a ser una de las más cortitas. ¿Cuántos quieren? Amén. Amén, dice. Yo no sé usted, pero aquí hay unos cuantos hermanos que esta tarde estuvimos batallando y no eran precisamente los pozos que mencionaba aquí el hermano, pero estábamos cavando pozos en la construcción. Y usted sabe que cansa, y la verdad cuando uno no tiene el hábito de cavar y está ahí con la pala, está con el pico y ya empieza el dolor en la cintura, en la rodilla, las manos ya no pueden sostener el pico, pero estoy muy agradecido con los hermanos que fueron esta mañana para que podamos seguir avanzando en la obra de los molinos. ¿Ya encontró la palabra? Amén. Mateo 11, a partir del versículo 12 vamos a leer. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué pasa? Usted leyó bien, ¿no? Sufre violencia. Sufre violencia. ¿Y qué dice? Y los violentos los arrebatan. Sigamos leyendo. 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Cómo termina el 15? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos acá? ¿Oídos para oír? Porque el Padre te quiere enseñar, te quiere revelar, quiere que tú estés con un entendimiento alineado a su palabra. Porque acá está diciendo que desde los tiempos de Juan, cuando él estaba predicando, cuando él estaba mencionando y anunciando la venida de Jesús, y decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y él dice, desde los tiempos de Juan, el reino de los cielos está sufriendo. ¿Usted entiende esa palabra? Está sufriendo. ¿Quién sufre? Según este versículo. Dígalo, ¿quién estaba sufriendo? El reino de los cielos. ¿Quién era el reino de los cielos? Jesús. El reino de los cielos estaba sufriendo, ¿qué? Violencia. Y los violentos los querían arrebatar. Los violentos, ¿a quién querían arrebatarlo? A Jesús. Y usted escuchó muchas veces, como yo también, decir, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatarán el reino. A ver, levante la mano, ¿cuántos son violentos acá? Ahora tenemos que tener un mayor entendimiento. Los violentos, ¿qué estaban haciendo en el reino de los cielos? Atacando. Porque el reino de los cielos estaba sufriendo la violencia ¿de quién? De los violentos. Eso es lo que está diciendo. Los violentos estaban atacando el reino de los cielos. Lo atacaban. Lo estaban violentando. Un violento, ¿qué hace? Te acaricia, te trata con cariño. El violento era agresivo. ¿Quiénes eran los violentos que estaban atacando el reino? Esos que se querían quedar, que lo querían arrebatar al reino. Es por eso que yo quiero que el Espíritu Santo sea el que traiga entendimiento y que no sea palabra de hombre, que no sea un pensamiento natural, sino que podamos comprender. Los violentos estaban atacando, porque dice desde aquel tiempo estaba sufriendo violencia en el reino de los cielos. Estaban atacando a Jesús. ¿Por qué? Porque se querían quedar con Él. Ahora usted vio que ya cambia la idea y la percepción de decir, tengo que arrebatar el reino, tengo que violentar el reino, tengo que ser violento para quedarme con el reino. Los violentos, ¿qué estaban haciendo? Estaban atacando. ¿Usted lo atacaría a Jesús? ¿Usted lo violentaría a Jesús? Fíjese, si
Diego rápidamente me puede ayudar, o alguien que tenga un celular con datos. ¿Quién tiene un celular con datos? Rápidamente, ahí Diego ya tiene los datos, tiene el celular y va a buscar ahí en Google la versión N, B larga, B corta, Nueva Biblia Viva. ¿Sí? El pasaje que nosotros hemos leído, ¿cuál es? Mateo 11, 12. Mateo 11, 12, según otra versión, otra forma en que se escribió la Biblia y que está contemplada. ¿La pudiste encontrar, Diego? ¿Sí? ¿La podés leer bien fuerte? ¿Qué dice? ¿Solo el Padre conoce al Hijo? No, Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo 11, versículo 12. Nosotros lo que leímos, la mayoría la lee en la versión Reina Valera, y es por eso que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos le arrebatan. Vamos. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, se ha combatido mucho contra el reino de los cielos, y los que son violentos luchan para acabar con él. ¿Escuchó? ¿Qué hacen los violentos? Luchan para acabar con él. Ahora dígame, ¿cuántos quieren tenerlo así a Jesús? ¿O cuántos quieren manejarse de esa forma de violento? Yo levanté la mano cuando dijiste violento, refiriéndome a romper todo lo que se opone para que yo alcance lo que es el reino de los cielos. Claro, pero nosotros estamos... No es en el punto de que yo digo que yo voy en contra de Dios. No, es que eso... No quiero que me malentiendan. No, por favor. Pero de esa forma muchas veces se entiende de que nos dijeron a nosotros y nos enseñaron de que los violentos tienen que tomar el reino para quedarse con el reino. ¿No nos lo dijeron así? Que los violentos son los que van a arrebatar. ¿Cuántos quieren el reino de los cielos? Bueno, entonces tienen que ser violentos para arrebatar el reino. Pero si nosotros entendemos lo que dice la palabra está diciendo que los violentos no le estaban arrebatando el reino para quedarse con el reino porque querían el reino de buena forma. Estaban atacando el reino. Si nosotros vamos a lo que es no la Reina Valera ni la Nueva Biblia Viva, que por ahí pueden decir esa versión tiene otro concepto, vamos al original como fue escrito. En internet también la pueden buscar, la Biblia interlineal en griego. Cuando habla sobre este versículo, utiliza el término harpazo, y harpazo quiere decir apoderarse. Y después, cuando dicen y lo arrebatan, biasó, meterse a la fuerza. Meterse a la fuerza. O sea que está dando el mismo concepto, el mismo entendimiento de que lo que estaban haciendo estas personas no eran que querían vivir en el reino y obedecer y someterse al reino, sino que lo estaban violentando. Cuando nosotros utilizamos la palabra violencia, ¿a usted a qué le hace referencia? ¿Algo bueno o algo malo? ¿Dios admitiría que nosotros hoy por hoy nos manejemos de una forma violenta? Si la palabra una y otra vez, vamos, Mateo 5:9. Mateo 5:9. Bienaventurado, ¿qué dice? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Nos está llamando a ser violentos o nos está llamando a ser pacificadores? Pacificadores. En otra parte dice, busca la paz y
ciega. Y cuando vemos en Santiago, busque Santiago 3:17. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Lo que viene de arriba es pacífico, de buenos frutos. Jesús mismo no predicaba: nunca paguéis mal por mal. Jesús mismo no decía que cuando te abofeteen una mejilla, le des la otra. Nunca nos incitó a la violencia para tomar las cosas. Ahora, yo le pregunto una cosa: ¿cuándo alguien tiene que arrebatar algo? ¿Usted escuchó alguna vez en los noticieros detuvieron a un arrebatador de cartera? ¿Qué es el arrebatador de cartera? Claro, el que toma lo que no le pertenece, ¿o no? Lo arrebata porque no le pertenece. ¿A usted el reino de los cielos le pertenece o no le pertenece? Sí nos pertenece. Sí nos pertenece, pero vamos a usar de la fuerza espiritual para arrebatar lo que el diablo no quiere que arrebatemos. Entonces yo entiendo que lo natural sí puedo arrebatar con violencia, pero en lo espiritual, la violencia que hacemos es contra las oposiciones del diablo para arrebatar las promesas y todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo entiendo. Pero con la palabra, nosotros leímos, acá dice, el reino de los cielos es el que está sufriendo violencia. Y los violentos estaban violentando el reino. Vamos a Mateo 26. Volvemos a Mateo. Mateo capítulo 26. Vamos a leer a partir del versículo 47. Mateo 26, a partir del versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y con palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Con qué venía la gente? Espada y palos. ¿Venía de forma pacífica o cómo venía? Con espadas y palos, ¿no? Y el que le entregaba les había dado la señal diciendo: al que yo besare, a ese es prender. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús. ¿Y qué? Y le prendieron. Utilicemos sinónimo. Lo tomaron, lo agarraron, lo tomaron por la fuerza. Versículo 51. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, ¿qué hizo? Sacó una espada y dijo: nadie me va a quitar el reino de los cielos. ¡Fum! Le cortó la oreja. ¿Hizo así o no hizo así? Lo estamos leyendo. Sacó la espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Le quitó la oreja. ¿Qué podemos decir de Pedro? Lo estaba defendiendo a Jesús de aquellos que lo estaban arrebatando, de aquellos que se lo estaban quitando injustamente, obviamente. Eran violentos, venían con espada, venían con palos, se acercaron para prenderle. Pedro lo quería defender y sacó la espada y le cortó. ¿Fue algo pacificador o fue algo violento lo que hizo Pedro? Violento, estaba actuando violentamente. ¿Para qué?
qué? Para quedarse con el reino, ¿o no? ¿No dijimos que Jesús era el reino de los cielos? Entonces Jesús, y a mí me gusta esta versión porque dice esto, le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Pedro no es de esa forma. Vuelve la espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, ¿qué dice? A espada, todos los que actúen de esa forma van a perecer de esa forma. Todos los que actúen a espada perecerán. Y acá me encanta el versículo 53 porque dice, ¿acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús le dijo, yo no necesito que me agarren así. Yo no necesito que me protejan de esa forma. ¿Acaso yo no le pediría a mi Padre y 12 legiones me estarían defendiendo? 54. Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? Jesús le estaba mostrando cuál era el camino. Jesús le estaba diciendo, no es de esta forma. Yo sé que me querías proteger, yo sé que me querías salvar, sé que no querías que me arrebaten de esa forma y vos querías quedar. Pero no es de esa forma, Pedro. No es con la espada. No es de esa forma violenta. ¿Cómo nosotros podemos tener a Jesús? Juan 1:12. Y todo aquel que cree en Él y lo recibe. ¿Sabe qué? El diablo nunca te va a poder arrebatar lo que te pertenece. El diablo nunca te va a poder arrebatar lo que te pertenece. Porque uno es el que decide si le da lugar al diablo o no. Uno es el que decide y lo que a ti te toca, Dios ya lo designó para tu vida. Lo que a ti te pertenece, Dios ya lo designó y es tuyo. Lo que tienes que hacer es caminar bajo obediencia. Lo que tienes que hacer es someterte a Jesús. Lo que tienes que hacer es a lo que fuimos llamados, y fuimos llamados a ser pacificadores. ¿Cuántos pueden entender esta palabra? Me vienen a atacar, yo no devuelvo mal por mal. Me vienen a querer herir y a llevárselo a Jesús. Jesús dice, yo no necesito que me defiendan. Yo si quiero le pido al Padre y 12 legiones de ángeles vienen y me defienden. Yo no necesito eso. ¿Quiénes entrarán al reino de los cielos? Aquellos que guarden la palabra. Guarda la palabra, el reino es tuyo y nadie te lo va a poder arrebatar. Nadie te va a poder arrebatar. Porque si algo que Dios ya te dio para ti, y yo creo que el diablo tiene poder para quitármelo sin que yo le haya dado motivo, es creer que el diablo es más poderoso. Pero Dios ya lo designó. Ahora, ¿yo lo puedo perder? Sí, yo lo puedo perder con mis decisiones, con mis acciones, obrando mal, yo lo puedo perder. Pero nadie te va a poder quitar el reino si tú te manejas bajo obediencia, si tú estás conforme a la palabra, si tú estás al abrigo del Altísimo. ¿Cuántos pueden ponerse de pie en esta noche? Señor, te doy gracias porque en este tiempo en donde el mismo diablo se está manifestando, el mismo enemigo se está levantando, está perturbando las mentes de todos, está creando peleas, está creando temor, actúa de forma violenta, pero tu palabra es mayor y tu palabra sale a la luz. Porque nosotros sabemos de que las armas que nosotros tenemos no son terrenales. Nuestras armas son espirituales. Pero la mayor arma que nosotros tenemos es la espada, que es tu palabra, Señor. Con tu palabra venceremos. Con tu palabra nosotros podremos caminar conforme a tu voluntad.
Y no hay obra del enemigo que pueda entorpecer, porque tú estás cuidándome. Si tú eres mi Señor, si tú eres mi Padre, si tú me proteges. Por eso te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú eres amor. Y cuando nos dijeron a nosotros, por esto lo reconocerán, a ustedes lo reconocerán, en que se amen los unos a los otros. Tú siempre hablaste del amor. Tú siempre hablaste de perdonar. Tú siempre nos llevaste al camino de la paz. Porque dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz que yo doy no es como la que da este mundo. Por eso te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque es necesario que nosotros marquemos la diferencia. Que nosotros caminemos bajo el entendimiento de tu palabra. Te doy gracias, Señor. Porque yo sé que tu Espíritu está obrando. Tu Espíritu está haciendo caer velos. Tu Espíritu está rompiendo cadenas. Tu Espíritu trae convicción de la palabra. Que no sea humano entendimiento, sino que sea discernido en lo espiritual. Santo eres tu Dios. Adórale al Padre y pide al Espíritu que empiece a quitar todo aquello que no es conforme a la palabra. Santo eres, Señor. Diciendo y declarando con esta letra de que si estábamos formados de una manera porque nos formaron de esa manera, pero había una impureza, el alfarero lo continúa. Es necesario desarmar todo, quitar toda impureza y volver a armar. Si es necesario que hoy seamos quebrantados, si es necesario que hoy se nos tenga que desarmar, romper lo que éramos para volver a ser formados por el alfarero. Eso depende de cada uno, de que le diga, Señor, yo quiero ser formado nuevamente. Yo quiero que seas tú el que me estés formando. Si tengo que ser quebrantado, tengo que ser quebrantado. Si tengo que romper con algunos esquemas que tenía, lo tendré que romper. Pero que seas tú, Señor, no que sea la sociedad. No que sea una ideología, que seas tú rearmando. Y sobre todo, reflejar al mundo, Señor, tu amor. Porque tú nos viniste a dar.